Ramón Amaya Amador, Cipotes. Capítulo 1. Ahora a la panza, Pachán. Otro sopapo a la trompa, Folofo. Métele las patas, inútil. No te rajes, Folofo. Ya lo tenés domado. Tan grandote, Pachán, y tan larriata. Noquealo, Folofo. ¿Qué esperás? Son gritos acompañados de expresivos gestos de los muchachos, los trabutas, que haciendo rueda presencian, animan a dos chicos empeñados en una brava y brutal contienda. Numerosos mozalbetes de la ciudad se agrupan frente a la estatua del ecuestre del general Francisco Morazán en ese atardecer de otoño. Ríen, animan, azusan, lanzan palabras chabacanas, gritan. Entre ellos se han formado dos bandos, pro Pachán y pro Folofo. Hay también adultos. Los transeúntes han detenido el paso para presenciar la riña entre los dos niños descalzos que, resoplando como toros, se agreden sin piedad, pero dando ya demostraciones de cansancio. «Cipotes tan garañones», exclama un señor vestido de casimir mientras despliega una sonrisa admirativa. «Pelean con todo, hasta con los dientes», dicen otro individuo que tranquilamente fuma un puro demostrando complacencia por el espectáculo. Solo al verle el rostro podría cualquiera adivinar que ese regordete señor que ha detenido su marcha es un aficionado a las peleas de boxeo, las corridas de toro o las riñas de gallo. «Morderé la oreja, Pachán», grita un niño moreno de ojos inquietos y ropas remendadas. «¡Arrancale un pedazo!». «No, si ya Pachán no puede ni estar parado». «Folofo, una zancadilla», aconseja uno de sus partidarios. Ahora los dos ruedan por el pavimento. Folofo siguió el consejo y por ello están rodando entrelazados en una riña que parece de hombres por la rudeza. A veces se oye un «ay» o una palabra cortante de algunos de los lidiadores. Nadie interviene. Polloyo, Fierabras, Cara de Hacha y otros muchachos mayores gozan presenciando. No hay tampoco un policía que se aproxime. Muchos son los lustrabotas y canillitas que hacen rueda, aunque van perdiendo el entusiasmo al notar que la pelea llega a su fin por el agotamiento de los rivales. «Ya está bien tanto relajo. Dejen de pelear, carajitos». Un hombre joven, en mangas de camisa, se abre paso entre los espectadores y tomando con fuerza a cada contendor, los separa e incorpora. «A la policía los voy a llevar por escandalosos», amenaza el intruso, que es un chofer de taxi con estacionamiento en el parque. Los lustrabotas no protestan por la intervención y rodean a Pachán y Folofo, que muestran rasguños y moretones en esos rostros sudorosos. El hombre del puro, único descontento con el chofer, siguiendo su camino, murmura: «Hay que dejarlos que se atraquen, así se hacen hombres». «Si fueran sus hijos». «No diría lo mismo», le increpa retador el chofer con puños macizos, y alejándose también en la voz alta dice: «Son los grandes los que los echan a pelear, carajitos». No, refuta tartamudeando un chico descalzo que lleva en la diestra una caja de lustrar zapatos y la sucia camisa desabotonada. Fue Pachán que le quiso pagar al jorobadito». El chofer se aleja, sin replicar, hacia uno de los automóviles de servicio que permanecen estacionados en el sector norte del parque. Los dos reñidores están arreglándose los vestidos rotos, limpiándose el sudor con la falda de la camisa. Ha pasado la prueba de la hombría y no tienen deseo de continuar peleando. Pachán y Folofo tendrán unos 10 años a lo sumo, pero el primero es de mayor altura y desarrollo que el segundo. Sin embargo, este ha sido el vencedor. Así, dinámica, coloquial, descriptiva, popular, inicia la novela más reconocida del autor hondureño Ramón Amaya Amador, Cipotes, cuyo título es más que elocuente para todos los lectores nacidos en esta patria hondureña. Hoy hablaremos de esta novela y tendremos a un invitado especial, aquí en Literadictos, por STVE Telebásica. Acompáñenos.
Longino Becerra, en su prólogo a la primera edición de Cipotes, publicada en 1981, afirma que esta obra de Ramón Amaya Amador, que vivió entre 1916 y 1966, fue escrita en Praga en el año 1963. Pero que los materiales básicos de la misma fueron elaborados por el autor en el corto periodo que estuvo en Honduras después de su exilio, entre 1956 y 1959, y cuya fuente de información que nutrió el tema, el argumento y la trama de la obra fueron las conversaciones frecuentes que mantuvo con los lustrabotas y canillitas de la Plaza Central de Tegucigalpa, mejor conocida como el Parque Central, a los que encontraba en su rutinario paseo rumbo al diario El Cronista, donde trabajaba. Desde su inicio, la obra fue titulada con el nombre Cipotes. Pero Ramón Amaya Amador pensó que tal denominación restringía el ámbito geográfico de la misma, por la que la rebautizó con el explícito y descriptivo título de Huellas descalzas por las aceras, con el cual lo mandó a concursar en el Premio Casa de las Américas en La Habana, Cuba. Afortunadamente, para su edición de 1981 se rescató el título original con el cual la hondureñidad se identifica inmediatamente. Cipotes es la crónica azarosa de los niños y niñas trabajadores de Tegucigalpa, lustrabotas, canillitas, vendedoras de tortillas que por circunstancias diversas quedan desamparados y deben lanzarse a la vida laboral prematura, exponiéndose a los vejámenes y riesgos a los que un o una menor de edad son expuestos: violencia, abuso, discriminación, explotación, abandono, entre otras. Los protagonistas de esta novela son dos hermanos, Folofo y Catica Cueto, cuyo padre, Salvador, haya fallecido y su madre, llamada Natalia, padece de una enfermedad que le ha dejado postrada e imposibilitada para la manutención de sus hijos. Catica se dedica a la elaboración y venta de tortillas en las inmediaciones de la iglesia Los Dolores, en tanto que Folofo se faja como lustrabotas, aunque a veces se las ha tenido que ver como vendedor de diarios o cobrador de buses, la primera por necesidad, la segunda por superación. Pero su máxima aspiración es llegar a ser chofer de autobús. Alrededor de nuestros protagonistas están los personajes secundarios, unos más cercanos que otros. Folofo, por ejemplo, se rodea de otros chicos, varones en su mayoría, también de su edad, y su condición social, conocidos todos más por sus apodos e hipocorísticos que por su nombre de pila. Lalo, que es su mejor amigo, Fierabras, Catreco, Caradiacha, Pachán, el jorobadito, con quienes comparte de vez en cuando una reyerta, pero que todo queda en el olvido cuando se reconocen como hermanos de la calle y de la lucha diaria. Catica, siendo la mayor, demuestra mayor madurez que Folofo y por su oficio le relaciona con personas, mujeres de mayor edad, otras vendedoras de tortillas, de chicharrones, frutas y verduras, con quienes comparte la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, ña Panchita y Mónica, quienes le protegen como si hubiesen hecho un pacto con la mamá convaleciente. Ambos hermanos, además, están bajo la atención cuidadosa de sus vecinos contiguos en la covacha del barrio Casamata, la familia Pino, don Roque, su esposa Rosaura y su hijo Lucero. Ellos son pobres como los Cueto, pero son obreros organizados con mayor conciencia social que esto. No faltarán los personajes antagonistas terciarios. Los primeros, con un rol más determinante, son la personificación de las amenazas permanentes de los niños. Los otros, en algunos casos, son aliados y en otros son amenazas circunstanciales que ocasionalmente les meten en problemas. Todos en su conjunto arman un tinglado que sostiene la trama de la obra basada en los sobresaltos y vicisitudes en los que se ven envueltos los protagonistas. Quienes saben de Ramón Amaya Amador reconocerán en él a un escritor comprometido no solo con las causas justas de su pueblo, sino también con los partidos políticos revolucionarios de la época, lo que le costó persecución y exilio. En todas sus novelas, estos dos temas están presentes en mayor o menor grado, lo cual le ha granjeado de méritos en los críticos literarios. Prisión Verde, Destacamento Rojo son las dos novelas políticas por excelencia. Otros títulos que hablan por sí mismos son Los Constructores, Biografía de un Machete, El Camino de Mayo, Rieles Gringos, Operación Gorila,
entre una gran cantidad de novelas. Pero en Cipotes, el autor se restringe de hacer proselitismo político, llegando apenas a insinuar en diversos momentos de la novela sus inclinaciones ideológicas. En esta novela deja a los personajes desarrollarse por sí mismos, logra con sutileza que sean las circunstancias y los hechos los que pongan en evidencia las incongruencias sociales y políticas de un sistema que orilla a dos niños y a todos los cipotes partícipes en la novela a vivir al filo de la navaja. Cipotes es, quizás por sus protagonistas, quizá por su sutileza con que el tema fue tratado por el autor, quizá por ambas cosas, la novela más tierna, más cómica, más indignante del autor olanchitense. En sus páginas se suscitan pasajes que muevan a la risa, al dolor, al llanto que toma por sorpresa, a la indignación que estremece nuestras emociones, pero sobre todo que después despierta nuestra conciencia de la realidad de nuestros niños y niñas pobres, realidad que no ha cambiado desde la mitad del siglo pasado a la fecha. 70 años de oprobiosa negligencia. No se vaya. En un momento continuamos. Aquí, en Literadictos, hablando de Cipotes, de Ramón Amaya Amador. Bienvenidos, estamos nuevamente aquí de regreso en Literadictos por STVE Telebásica, hablando hoy de la novela de Ramón Amaya Amador, Cipotes. Y para conversar sobre esta novela tenemos aquí de invitado a una persona que se tomó el trabajo de realizar una versión cinematográfica de esta novela. Démosles la bienvenida aquí a nuestro amigo Boris Lara. Boris, bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme aquí y qué gusto estar platicando de este tema tan bonito como es la literatura y precisamente este libro que es tan importante en la historia de Honduras, Cipotes, de Ramón Amaya Amador. Boris, nosotros ya hemos tenido pues bastante contacto, nos conocemos desde hace algún tiempo. Déjenme contarles que Boris es actor de teatro, es además escritor, y incursionó en la producción cinematográfica poniéndose un reto bastante fuerte, y es llevar esta novela, una obra representativa, icónica de la literatura nacional, hacia el arte de la pantalla grande. Digo, es un gran reto porque regularmente nuestro cine tiende hacia la presentación o producción de películas cómicas, generalmente no basadas en autores literarios. Y aquí viene la primera pregunta, Boris. ¿Qué te motivó, en primer lugar, a seleccionar esta novela de Ramón Amaya Amador para llevarla al cine? ¿Por qué no pensar en otras producciones o en otras obras literarias nacionales? ¿Y qué encontraste en ella que te motivara a llevarla al cine? Bueno, para comenzar, yo creo que el cine hondureño ya llegó a un nivel bastante bueno de producción, ya tenemos muy buena producción nacional en cuanto a cine, ya podemos empezar a competir con Latinoamérica y me dio cierto pesar saber que estamos desperdiciando el talento y desperdiciando la buena producción que se hace con temas que no son tan importantes. Entonces dije yo, hay que seleccionar y hay que buscar material del que ya está hecho en Honduras. Tenemos tan buenos escritores en Honduras que han hecho obras tan grandes y tan importantes, no solo a nivel de acá, sino que a nivel latinoamericano. Entonces dije, bueno, Ramón Amaya Amador es uno de mis autores favoritos de Honduras y precisamente esta novela que tenés en la mano, que se llama Cipotes, tiene un lugarcito muy especial en mi corazón. Porque cuando yo estaba muy pequeño, yo leí esta novela tal vez de 8 años, 10 años, a mí me causó mucho impacto. ¿Sí? Porque tal vez yo no vivía en un entorno tal como te lo pintan en la novela, pero sí, conocía y me llevaba y jugaba y nos echábamos la potra con un montón de personajes que están ahí. Entonces yo reconocí entre ese montón de personajes que están ahí, reconocí a mis compañeros de escuela, a mis compañeros de la calle, a mis vecinos. Entonces yo decía, estas son historias que de verdad están pasando, son historias que de verdad suceden alrededor mío. Entonces siempre me caló, siempre lo tuve en el corazón ahí. El Cipotes es la novela que le tengo más cariño de Ramón Amaya Amador
y dije yo, bueno, tengo que llevarla al cine. Es el momento, ya se puede hacer, ya la gente va al cine, ya paga su entrada para ir a ver una película hondureña, es el momento de llevarla y hacerle honor al nombre de Ramón Amaya Amador. Fíjate que me llama la atención, me hace ruido, como dice una amiga, cuando mencionas que al leer la novela reconociste personajes en tu propia infancia. Si nosotros pensamos que si tomamos en cuenta que esta novela fue escrita mitades del siglo anterior, y bueno, tu infancia debió ser en 1978, un poquito más acá. Bueno, y luego nos encontramos en este momento en el año 2017, o sea, cuando realizaste la película. De hecho, la película también está ambientada en tiempos actuales. ¿Qué reflexión nos trae esto? ¿Acaso la realidad de 1950, la realidad de 1980 y la realidad del 2018 ha sido invariable en todos estos momentos? Yo creo que también esa es parte de la magia de la novela, porque es una realidad constante, es una novela atemporal, porque como lo decís, o sea, los mismos problemas y retos que enfrentaba la niñez hace ya 70 años, la siguen enfrentando hoy. O sea, tenemos problemas de niños en la calle, niños que tienen que trabajar para vivir, que no tienen educación, que no pueden ir a una escuela, pero que aún así no pierden su espíritu y siguen luchando. Y de repente ves que se convierten en adultos productivos para la sociedad. Yo creo que ese es el mensaje más bonito de toda la novela. A ver, aquí, para no caer en avances sobre la película ni sobre la novela, pero sí debemos reconocer, yo ya he visto la novela, he visto la película, conozco la novela también, y sí hay ciertas variantes, ¿ya? Sí tenemos el eje central de los personajes, son Folofo y Katica Cueto, que uno se dedica pues como ya lo mencionamos, hacia ilustrar botas, en algún momento le tocó vender periódicos y bueno, y él va desarrollando su vida a medida que va teniendo necesidades o alcanzando oportunidades. Igual ocurre con Katica, que pasa a vender tortillas, a servir en una casa y al final pues ellos van alcanzando ciertas situaciones, pero sí hay diferencias entre lo que ocurre en tus personajes y lo que ocurre en la novela, lo que ocurre en los personajes de la película y lo que ocurre en la novela, en cuanto a el final que se alcanza. ¿Qué te motiva, me decías hace momentos, qué te motiva a presentar estos personajes con un final diferente? Bueno, para empezar, toda historia, al cambiarla de medio, hay que hacer una adaptación. Definitivamente. Tenés un cuento en papel y al convertirlo en teatro o al convertirlo en televisión o al convertirlo en cine, definitivamente hay que adaptarlo porque el lenguaje es distinto y el medio es distinto. Y bueno, la obra esta te la lees en una semana, tranquilo, en tu casa, relajado, pero la película tenemos que verla en 1 hora y media para que la gente se vaya después a seguir con su vida. Definitivamente hubo cambios, tuvo que hacer algunas adaptaciones de algunas situaciones para que se vean mejor en televisión, en la pantalla, en el cine, que tal vez es más fácil reflejarlos en un papel, porque tiene otros recursos del escritor. Yo creo también que, no sé, a mí me gusta mucho la novela, pero quería darle un toque distinto para el final. El final sí es distinto, o sea, al final tenemos completamente unas aspiraciones distintas, porque yo creo que aunque el núcleo de la historia se mantiene durante los años, pero las aspiraciones personales de los niños como que van cambiando. Creo que ya como sociedad hemos avanzado un poco en ese aspecto y tal vez lo que para ellos parecía un logro hace 70 años o una aspiración ya ha evolucionado también. Entonces ahí también metemos el tema de la educación y de cómo la educación los va moviendo en la vida. Entonces sí, te vas a encontrar muchas cosas de esas, pero sí tratamos siempre de respetar el espíritu de la novela, la historia básica, la historia principal. Yo creo que sí se siente lo mismo, en las mismas emociones que se sintieron en la novela, las vas a sentir en la película. Ya, lo comprendo perfectamente. Mantenemos entonces el espíritu, dándole un final más esperanzador, Puede ser. basado sobre
Más esas actualizado, nuevas, tal vez. tal vez esas nuevas perspectivas y esos nuevos alcances que a los cuales los chicos, los niños y niñas de Honduras pueden aspirar en estos actuales momentos. Pasando al ambiente, la obra se desarrolla en Tegucigalpa. Esto sí es una similitud completa, ¿no? La obra se desarrolla totalmente en Tegucigalpa. Explorando un poco yo sobre la novela, he visto, y hablando de niños precisamente, he visto el comentario de un chico como de 12, 13 años, un youtuber, un chico que tiene su canal de producción en los media, en los más media, y él planteaba que cuando él leyó la novela, lo que mucho le gustó es que se identificaba, como tú te identificabas con los personajes, él se identificaba con los espacios. Dice, él dice, yo conozco, yo puedo leer otras novelas donde se habla de ciertas ciudades, de Nueva York, sí, me la describen, pero yo no la conozco. Lo bonito de esta novela, desde su perspectiva, decía él, es que habla de los Dolores, y yo conozco la Plaza de los Dolores. Habla del Parque Central, y yo conozco el Parque Central. Este es el ambiente citadino en el que se desarrolla toda la novela. Es Tegucigalpa de los años 60. Con la producción cinematográfica, ¿qué encontraste? ¿Similitudes, diferencias, dificultades para rodar en ciertos espacios, tal como lo describía o sugería la novela? Por ejemplo, bueno, hay unas cosas que difícilmente se pueden dar. En los años 50 el río Choluteca era un río donde se podía ir a pescar y se podía ir a nadar, como van los chicos ahí. Mi padre incluso, que es un hombre nacido en el 59, dice que él en algún momento fue a nadar a las pozas del río Choluteca, ¿no? Juan Ramón Molina le canta al río Choluteca. Ya hoy es totalmente diferente, pero ¿qué otras diferencias o qué similitudes encontraste durante esta producción? Bueno, la verdad es que es muy importante dentro de la novela Ramón Amaya Amador la ciudad. La ciudad se convierte casi que en otro personaje más de relato, porque la ciudad está ahí presente. La ciudad es una ciudad que la ves en cada página, está ahí dibujada y ahí la sentís Tegucigalpa. Y más uno que conoce Tegucigalpa y que vive acá, siente Tegucigalpa, ¿sí? Entonces la siente cerquita. Tratamos de transmitir lo mismo a la película y le dimos mucha importancia a los espacios físicos. Cambiamos algunos espacios porque hay algunos que ya no existen, hay algunos que cambiaron con el tiempo, el río Choluteca, por ejemplo, el Mercado de los Dolores ya no es como era antes, por ejemplo, Casamata es completamente distinto a lo que ves en el libro, entonces tratamos de buscar otros espacios que fueran congruentes con la historia que estábamos contando. Pero sí, le dimos mucha importancia al espacio y sí, hay mucha gente que me dice que se logró muy bien, que la gente va a la película y se siente metido, transportado a Tegucigalpa y que Tegucigalpa les habla a través de la película también. Creo que también tiene sus líneas por ahí. Me gusta mucho eso que dijiste. Tegucigalpa, la ciudad, es un personaje. Es un personaje que a veces actúa como cómplice y a veces como antagonista de los protagonistas, ¿no? De los chicos. O sea, a veces es el refugio y a veces es agresiva. A veces agresiva, a veces está en contra de ellos y a veces les da la espalda, pero a veces también los abraza en la noche y los protege. O sea, Tegucigalpa es un personaje más que está ahí a la par de los dos hipotes caminando por todos lados. Bueno, mira, ¿y qué proyectos tienes más hacia adelante para llevar al cine? ¿Siempre basado en literatura? ¿Has escogido otro autor o estás produciendo ya tus propios guiones? ¿Cómo vamos con eso? Yo creo que en Honduras tenemos una mina sin explotar, porque los autores nacionales en muchos países, en Estados Unidos, andan las productoras de cine andan detrás de lo que producen los escritores icónicos para convertirlo en cine. Nosotros aquí tenemos una mina sin explotar, que son todos los autores nacionales. Pero a mí, siguiendo la línea, a mí me gustaría mucho volver a trabajar con una obra de Ramón Amaya Amador. Me gusta mucho Prisión Verde, aunque es muy exigente en cuanto a costos de producción. Pero sí es mi reto ahorita, tal vez no en este año, pero por lo menos 2 o 3 años más, poder estar aquí platicando de Prisión Verde. Pero no solo eso, hay otro montón de autores en Honduras que me merecen un espacio en la pantalla grande. Estaba acordando recién de Roberto Castillo, de un montón de cosas que ha hecho Julio Escoto, obviamente el cuento de la guerra de Eduardo Ver, me moriría por verlo en pantalla,
Y no solamente como proyecto personal mío, o sea, sino que algún cineasta tiene la intención de hacerlo, bienvenido y un aplauso para él. Sería plausible, claro. Decía hace un momento, me gustaría seguir trabajando con Ramón Amaya Amador para no salirnos del contexto en el que estamos. ¿Por qué? ¿Qué tienen los textos, las novelas de Ramón Amaya Amador que favorecen tal vez la producción del guión? Vaya, son novelas como ya lo hemos mencionado en la introducción de este programa, que utilizan un lenguaje coloquial, un lenguaje sencillo, muy cercano a los intereses del pueblo, a una realidad que muy poco ha cambiado desde los tiempos en que él escribía a estos días. ¿Por qué? ¿Qué encontramos en su...? ¿Es más fácil adaptar los guiones? Bueno, es que en realidad la obra de Ramón Amaya Amador, además de que era un escritor muy comprometido con la causa social, aparte de eso, él sabía muy bien hacer una disección de la sociedad. Entonces él podía, se permitía eso, de agarrar una situación social y hacer una disección y sacarnos a los personajes crudos y reales y personajes tan concretos, tan fáciles de conocer, tan reales, que cuando uno está leyendo Prisión Verde uno siente el olor a las matas de plátano. Cuando uno está leyendo Los Brujos de Ilamatepeque, se siente caminando por el cerro, porque tenía esa capacidad Ramón Amaya Amador de darle un realismo, porque él tomaba las historias de la vida real. Entonces, sí, yo creo que eso nos permite, de alguna manera, nos da esa facilidad de convertirlo en personajes de película. Lo que pasó precisamente con Cipotes, que son niños que uno los ve. Me pasó muchas veces, Juan, que hubo gente que me dijo, yo ya no puedo ver a los niños que andan pidiendo en la calle de la misma manera. De la misma manera. Yo ahora paso por la calle y veo a un niño que me quiere limpiar el vidrio y ya no lo veo como lo veía antes. Saben que hay detrás ya, una historia. Ya hay una historia. Hay detrás una realidad. Exactamente. No es un niño con un trapito y es un niño que vino de su casa. No es un niño molesto. Exacto. No es un niño que incomoda, que anda ahí, limpia el vidrio. No. O sea, es un niño que tiene una historia atrás, que tiene una realidad y que de repente no la percibían. No la percibían porque no se las habían mostrado. O no las habían buscado también, porque de hecho Ramón Amaya Amador la muestra y ese es uno de los propósitos. Y agrego a lo que comentabas, ya para ir cerrando este ciclo, que Ramón Amaya Amador tiene la capacidad de de novelizar estas realidades sin convertirlas en maniqueístas, sin hablar de buenos ni malos, exacto, sin volverlo incluso una consigna política, porque está claro que Ramón Amaya Amador tenía su ideología muy clara, su militancia política bastante activa, pero tiene esa virtud de llevar las historias a la ficción sin que se vuelvan discurso. Exacto. El discurso está en la misma historia, la historia habla por sí misma, la realidad de los personajes hablan por sí mismos. Y si lo que ha logrado esta lectura y lo que ha logrado tu película es concienciar en las personas que las ven y que las leen, hacer mella en su mente de que hay una realidad que no podemos ignorar, entonces se está cumpliendo un gran objetivo que va más allá de la literariedad de la cultura en sí, sino de un compromiso, de una responsabilidad social. ¿Palabras para cerrar? Bueno, nada más, gracias por el espacio y la verdad es que les pido a todos muy fehacientemente que leamos nuestros autores nacionales. Se los recomiendo, hay mucho que leer, hay muchas cosas de muy buena calidad y además de todo nos van a ayudar a crecer como hondureños. Si no hacemos cultura, no tenemos identidad nacional y si no tenemos identidad nacional, no vamos para ninguna parte. Lean lo hondureño. Sí. Mira, gracias por esas palabras. Debo decirles también, como lo mencioné en la presentación, que Boris Lara no solamente es cineasta, es actor de teatro, de hecho yo lo conocí pues en las tablas, y además escribe. Boris, tengo acá, me trajiste una muestra de tu libro, de tu primer libro, se llama El Inquilino y otros cuentos. Sí. Boris también se dedica a la literatura, a la producción literaria. Por lo tanto, hago un compromiso aquí de hablar sobre tu libro. De hecho, me estás diciendo que está cercano la producción de tu segundo libro. Estamos ya en producción, ya está en proceso de producción
ya está a la venta, creo, en esta semana, en estos días, esto que se llama La Llorona, el legado de Cihuacóatl, que es un examen del mito visto desde los ojos del siglo XXI. Bueno, entonces, en cuanto tu libro esté, le damos una lectura, nos comprometemos a estar acá, a hablar de él y bueno, promoverlo, porque de eso se trata, de apoyar lo nuestro, de apoyar nuestras lecturas, nuestros literatos, nuestros cineastas, nuestros teatristas, nuestros artistas, en general, todos los promotores de cultura. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Boris, te doy las gracias por habernos acompañado para complementar este gran libro, la novela de Ramón Amaya Amador, Cipotes. Y para cerrar nuestro bloque, les invito a ustedes a presenciar el tráiler de tu película y luego promoverla, desde luego, contigo. Vamos a proporcionar los datos de dónde podemos contactarte para que puedan ver la película. Con esta presentación del tráiler cerramos nuestro programa de Literadictos. Yo soy Juan Flores, me acompañó hoy Boris Lara y nosotros somos Literadictos. Vean el tráiler. Gracias. Como que es hora de contar cuentos. Ya les conté cómo nos enamoramos con su papá. Hay historias que se llevan por siempre en el corazón. Historias de injusticia. ¡Ey! ¿Qué está haciendo? ¿Qué te parece? Estoy sacando sus chunches de mi casa. Si no pagan, se van. De traición. ¿Será que quiere que le consiga una muchachita? ¿O esta vez va a ser muchachito? Dime, Chombo, vos le has fiado a la hija de Natalia Cueto. De dolor. No nos dejes sola, mamita. Historias de hermandad. Algún día te voy a comprar una casita. Ya bajó lo mismo otra vez. De amor. Tatica, lo siento, no quise decirte eso. Solo quiero decirte que puedes contar conmigo para lo que sea. Ya lo sé, lo sé. La aclamada novela del escritor más importante de Honduras llega por primera vez a la pantalla grande. Cipotes, basada en la novela de Ramón Amaya Amador. En cines, a partir del 27 de julio.